Desde el alba de la conciencia humana, el sol ha sido la constante más imponente y aterradora. Se levanta cada mañana una esfera de fuego cegadora que trae la luz, el calor y la vida misma. Se pone cada noche, sumiendo al mundo en la oscuridad y el frío, un recordatorio diario de la fragilidad y la finitud. Para las primeras civilizaciones, el sol no era un objeto de estudio, sino una deidad suprema, un dios de fuego cuyo viaje a través del cielo era el drama fundamental que gobernaba la existencia. En el antiguo Egipto, Ra, el dios del sol, navegaba en su barca celestial a través del cielo durante el día y viajaba por el inframundo cada noche. Una batalla cósmica contra las fuerzas del caos, cuya victoria garantizaba el amanecer. Para los mesopotámicos, Shamash era la deidad de la justicia, cuyo ojo todo lo veía, juzgaba a los mortales. Para los aztecas, Huitzilopochtli exigía un tributo constante de sangre para continuar su viaje, una creencia que impulsaba sus rituales más espectaculares y terríficos. En estas cosmovisiones, el sol no era una cosa, era un ser, un actor principal en el drama del universo, y los humanos eran sus súbditos, sus adoradores y, a menudo, sus víctimas. Este marco mitológico no era simplemente una superstición primitiva, era un sistema coherente y funcional que explicaba el mundo. El ciclo día-noche explicaba el tiempo. Las estaciones, marcadas por la altura y trayectoria del sol, explicaban la agricultura, la siembra y la cosecha. Su poder era evidente en el crecimiento de las plantas y en su capacidad de quemar la piel y secar la tierra. Comprender el sol era sinónimo de sobrevivir, y la mejor herramienta para ello era el ritual y la oración, no la observación empírica. El sol era un misterio sagrado, y como tal, su naturaleza íntima era inaccesible y en muchos casos peligrosa de cuestionar. Mirarlo directamente era una ofensa, un desafío a su poder que podía cegar. El primer gran acto de rebelión intelectual contra esta visión divina no provino de un laboratorio, sino de la filosofía. En la Grecia clásica comenzaron a surgir voces que proponían un enfoque radicalmente nuevo, el logos, la razón, como herramienta para desentrañar la naturaleza del universo. Alrededor del siglo V a.C., el filósofo Anaxágoras formuló una idea tan revolucionaria que casi le cuesta la vida. Propuso que el sol no era un dios, sino una masa de hierro al rojo vivo más grande que el Peloponeso. Fue un acto de audacia intelectual sin precedente. Al despojar al sol de su divinidad y reducirlo a un objeto físico, una piedra caliente, Anaxágoras abrió la puerta a una nueva era. Sin embargo, la sociedad no estaba preparada. Fue juzgado por impiedad, por negar a los dioses que eran el pilar de la ciudad-estado de Atenas. Solo a través de una poderosa intervención logró salvar su vida y fue exiliado. Su historia estableció un patrón que se repetiría durante milenios. La búsqueda de una explicación natural para el cosmos era un acto profundamente político y peligroso, un desafío directo al orden establecido. A pesar de estos brotes de racionalismo, el modelo geocéntrico consolidado por Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo se convirtió en la verdad indiscutible durante más de 1000 años. En este sistema heredado y adaptado por la doctrina cristiana, la Tierra era el centro inmóvil del universo y el Sol era simplemente una de las muchas esferas que giraban a su alrededor, una lámpara creada para iluminar el día y marcar las estaciones. Era un modelo elegante y funcional que encajaba a la perfección con la observación cotidiana
y con la teología. El sol era importante, sí, pero era un sirviente de la tierra y de la humanidad. Su naturaleza interna no era relevante. Lo único que importaba era su predecible órbita. La pregunta, ¿qué es el sol?, fue reemplazada por la pregunta, ¿cómo se mueve el sol? Y esta última fue respondida con complejos círculos y epiciclos que mantenían al mundo encerrado en una jaula dorada y cómoda. Durante siglos, esta visión persistió, reforzada por la autoridad de la Iglesia y la falta de herramientas para desafiarla. El sol siguió siendo un disco de luz, un misterio inalcanzable. La ciencia, tal como existía, se contentaba con predecir sus movimientos, no con sondear su esencia. La tensión latente era la contradicción entre la creciente capacidad de la humanidad para observar y medir el mundo, y su incapacidad para comprender su objeto más prominente. La pregunta sobre la verdadera naturaleza del sol permanecía dormida, esperando una nueva tecnología o una nueva mente lo suficientemente audaz para despertarla. Esa tecnología estaba a punto de nacer en los talleres de artesanos holandeses y esa mente estaba tomando forma en un joven italiano que se atrevió a mirar hacia los cielos, no solo con fe, sino con una curiosidad insaciable. La pregunta que pendía en el aire al final de este largo periodo de estancamiento era si la humanidad estaba finalmente preparada para mirar de frente a su antiguo Dios y verlo no como una divinidad incomprensible, sino como un objeto físico esperando ser descifrado. La pregunta sobre la naturaleza del sol, dormida durante más de un milenio bajo el peso del dogma, fue despertada no por un filósofo, sino por un artesano. En los Países Bajos, a finales del siglo XVI, la invención del telescopio cambió para siempre la relación entre la humanidad y los cielos. De repente, el cosmos dejó de ser un espectáculo lejano y se convirtió en un paisaje accesible. Y fue un italiano, Galileo Galilei, quien comprendió el poder revolucionario de este nuevo instrumento. No lo usó solo para ver más lejos, sino para cuestionar lo que ya se creía saber. Apuntó su telescopio hacia Júpiter y descubrió lunas que orbitaban a su alrededor, una prueba irrefutable de que pues no todo giraba en torno a la Tierra. Observó las fases de Venus, que solo podían explicarse si Venus orbitaba al Sol, pero su observación más herética y reveladora fue la que dirigió a la propia fuente de luz, al Sol. Lo que Galileo vio en la superficie solar no fue una esfera perfecta y pura, como dictaba la teología y la filosofía aristotélica. Vio manchas oscuras, inmóviles, que aparecían, crecían y se desvanecían. Estas manchas solares eran una bomba intelectual, demostraban que el Sol no era una esfera etérea e inmutable, sino un cuerpo físico, imperfecto y sujeto al cambio. Tenía una superficie, y esa superficie giraba sobre sí misma. Al publicar sus descubrimientos en 1610, Galileo no solo estaba validando el modelo heliocéntrico de Copérnico, estaba despojando al Sol de su última capa de divinidad, lo estaba convirtiendo en una cosa, un objeto material con imperfecciones. Esto era inaceptable para la Iglesia Católica, que vio en sus ideas una amenaza directa a su autoridad y al orden cósmico que reflejaba el orden social. El enfrentamiento era inevitable. En 1633, Galileo fue juzgado por la Inquisición, obligado a abjurar de sus hallazgos y pasado el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Su castigo fue un recordatorio brutal de que desmantelar la jaula dorada del geocentrismo tenía un precio personal terrible. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La puerta había sido abierta. El Sol ya no era un dios ni una lámpara perfecta. Era un mundo. Una vez que el Sol
fue relegado de su pedestal cósmico y situado en el centro de nuestro sistema planetario, la pregunta cambió. Ya no se trataba tanto de cómo se movía, sino de de qué estaba hecho ese gigantesco orbe de fuego que nos daba la vida. Durante 2 siglos, esta pregunta siguió siendo especulativa. Se pensaba que podía ser una roca ardiente, un líquido en llamas o un gas incandescente. La respuesta no vendría de un telescopio, sino de un simple prisma de cristal. A principios del siglo XIX, un óptico alemán llamado Joseph von Fraunhofer estudió el espectro solar, el arco iris, que se crea cuando la luz del sol pasa a través de un prisma, con un telescopio y un prisma. Observó ese arco iris con un detalle sin precedentes y descubrió algo asombroso. El espectro no era continuo, estaba cortado por cientos de líneas oscuras y finas, como un código de barras. ¿Qué eran esas líneas? Nadie lo sabía. Eran un misterio, un mensaje codificado en la luz que la ciencia de la época no podía descifrar. La clave para descifrar ese mensaje llegó a mediados de siglo gracias a 2 químicos alemanes. Robert Bunsen del famoso mechero y Gustav Kirchhoff descubrieron que cada elemento químico, cuando se calienta hasta que brilla, produce un espectro de luz único, un conjunto de líneas brillantes a colores específicos, como una huella dactilar luminosa. Más importante aún, descubrieron que un gas frío absorbe la misma longitud de onda de luz que emite cuando está caliente. Al mirar a través de un gas caliente, se ven líneas brillantes. Al mirar una fuente de luz continua a través de un gas más frío, se ven las mismas líneas, pero ahora oscuras. Kirchhoff tuvo una revelación epifánica. Las líneas oscuras de Fraunhofer en el espectro solar eran las huellas dactilares de elementos químicos en la atmósfera del Sol que absorbían parte de su luz. El impacto fue monumental al comparar las líneas de Fraunhofer con las huellas dactilares de los elementos conocidos en la Tierra. Kirchhoff y Bunsen pudieron identificar por primera vez la composición química de una estrella. Descubrieron que el Sol estaba hecho de elementos conocidos en hidrógeno, sodio, calcio, hierro. El Sol y la Tierra estaban hechos de la misma materia cósmica. La barrera entre lo celestial y lo terrenal se había disuelto por completo. La ciencia había logrado lo que la filosofía solo pudo soñar. Había exhumado la esencia material del dios Sol. El misterio se profundizó en 1868, cuando un astrónomo francés, Pierre Janssen, observó una línea brillante en el espectro solar durante un eclipse que no correspondía a ningún elemento conocido en la Tierra. Se había descubierto un nuevo elemento, el primero encontrado en el cosmos, antes de ser encontrado en nuestro planeta. Fue bautizado como helio, en honor a Helios, el dios griego del sol. La pregunta, ¿qué es el Sol?, parecía haber sido respondida. Era una gigantesca bola de gas, principalmente hidrógeno y helio, con trazas de otros elementos, pero esta victoria científica generó una nueva y aún más profunda paradoja. Si el Sol es simplemente una bola de gas ardiente que lo mantiene encendido, la física del siglo XIX solo conocía una fuente de energía a esa escala, la combustión química. Los científicos calcularon que si el Sol fuera una enorme bola de carbón ardiendo, se consumiría por completo en solo unos pocos miles de años. Pero la geología y la biología ya habían demostrado que la Tierra y por tanto el Sol debían tener millones, si no miles de millones de años de antigüedad. La energía del Sol era un milagro que desafiaba las leyes conocidas de la física. Era un motor que había estado funcionando de manera estable durante una escala de tiempo
inimaginable, utilizando un combustible que la ciencia de la época no podía identificar. La pregunta que pendía sobre el final del siglo XIX ya no era sobre su composición, sino sobre su fuente de poder. ¿Qué clase de fuego era ese que podía arder durante toda la eternidad sin consumirse? La respuesta no se encontraría en la química, sino en el núcleo mismo del átomo, en un reino de la física que aún estaba por nacer. La paradoja era un muro contra el que se estrellaba la física del siglo XIX. El Sol era sin duda un horno químico, pero era un horno que había estado ardiendo durante una escala de tiempo geológico, desafiando todas las leyes de la termodinámica conocidas. La combustión, por eficiente que fuera, era incapaz de explicar su longevidad y su poder. La ciencia había descifrado su composición, pero su motor seguía siendo un milagro, una fuente de energía infinita que parecía violar las leyes fundamentales de la conservación. La pregunta, ¿qué es el Sol?, se había transformado en una pregunta aún más profunda. ¿Qué tipo de fuego es ese que puede arder durante toda la eternidad sin consumirse? La respuesta no se encontraría en los laboratorios de química, sino en la mente de un empleado de una oficina de patentes en Berna y en el corazón mismo del átomo. En 1905, un joven físico llamado Albert Einstein publicó una serie de artículos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la energía. Entre sus revolucionarias ideas, una ecuación aparentemente simple contenía la clave del misterio solar, E mc². Esta ecuación afirmaba que la energía E y la masa m son dos caras de la misma moneda, intercambiables a través de la velocidad de la luz, al cuadrado c, al cuadrado un número tan inimaginablemente grande que significaba que una cantidad minúscula de masa podía convertirse en una cantidad colosal de energía. Esta era la alquimia cósmica, la nueva clase de fuego que la física del siglo XIX no podía siquiera imaginar. El Sol no se estaba quemando como un trozo de leña, estaba convirtiendo su propia masa en energía pura. Pero, ¿cómo? ¿Qué mecanismo cósmico podía desatar este poder en el corazón de una estrella? La teoría de Einstein era el mapa, pero hacía falta la prueba de que el terreno real se ajustaba a Elan. La confirmación llegó en 1919, en uno de los momentos más dramáticos de la historia de la ciencia. El astrónomo británico Arthur Eddington organizó una expedición a la Isla Príncipe, frente a las costas de África, para observar un eclipse solar total. Su objetivo era probar una predicción clave de la teoría general de la relatividad de Einstein: la gravedad del Sol, por su inmensa masa, debería curvar el espacio-tiempo a su alrededor, desviando la luz de las estrellas lejanas que pasaban cerca de su borde. Durante los breves minutos de oscuridad total del eclipse, Eddington tomó fotografías. Al compararlas con fotos de la misma región del cielo tomadas por la noche, encontró la prueba definitiva. A las estrellas aparecían ligeramente desplazadas de su posición habitual. La luz se había curvado. La imagen de una estrella donde no debería haber ninguna era la confirmación espectacular de que Einstein tenía razón. El universo funcionaba según las nuevas reglas, y esas reglas permitían la existencia de fenómenos de una energía casi ilimitada. La puerta a la física nuclear estaba abierta de par en par, con el marco teórico confirmado. Los físicos pudieron finalmente descifrar el mecanismo exacto que alimenta al Sol. La respuesta se encontró en la fusión nuclear, en el núcleo del Sol, donde la temperatura alcanza los 15 millones de grados Celsius,
y la presión es inimaginable. Los átomos de hidrógeno, el elemento más simple y abundante del universo, son despojados de sus electrones, dejando solo núcleos de protones en un baile incesante y violento. Estos protones son forzados a colisionar y a fusionarse a pesar de su mutua repulsión eléctrica. A través de una serie de pasos, 4 núcleos de hidrógeno se fusionan para formar un núcleo de helio, pero aquí está la magia de EMC al cuadrado AN. La masa del núcleo de helio resultante es ligeramente menor que la masa de los 4 protones originales. Esa pequeña fracción de masa perdida no ha desaparecido, se ha convertido directamente en la energía que irradia el Sol. Cada segundo el Sol convierte unos 600 millones de toneladas de hidrógeno en helio, perdiendo unas 4 millones de toneladas de masa en el proceso que se transforman en la luz y el calor que han alimentado la vida en la Tierra durante más de 4.5 millones de años. El Sol, ese antiguo dios del fuego, finalmente había sido explicado. No era un ser sobrenatural, ni una roca ardiendo, ni una simple bola de gas. Era un reactor de fusión nuclear natural, una máquina de conversión de masa a energía de una escala casi inconcebible. El viaje para comprenderlo, que comenzó con el miedo y el mito, pasando por la herejía, la observación y la teoría, había llegado a su conclusión. Habíamos viajado desde la adoración de Ra hasta la ecuación de Beatty, que describe el ciclo protón-protón. Este largo viaje es más que una simple historia científica, es un reflejo del propio viaje de la humanidad. Es la historia de cómo la razón, la curiosidad y la valentía intelectual pueden desmantelar las estructuras más antiguas del dogma y reemplazarlas por una comprensión más profunda y más maravillosa. El Sol que hoy entendemos es, en muchos aspectos, más asombroso que el Dios que una vez temimos. No es un ser caprichoso que exige adoración, sino un proceso natural, gigantesco e imparcial, que nos da la vida sin saberlo. Nos dio la luz para ver el mundo y el calor para sobrevivir, y en el intento de comprenderlo, nos dio a nosotros mismos una medida de nuestro propio potencial para descifrar los misterios del cosmos. Nos dio la ciencia